Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Les saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de este programa, la primera emisión de 2026, La historia que quiero vivir, que, como ustedes bien saben, aparece, está disponible, se sube, está lista para verse o escucharse todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. Los sábados a las 17 horas en puntito está listo este programa en el canal de YouTube, valga la redundancia, de José Manuel Villalpando, donde además, como siempre se los repito, pueden ustedes encontrar en cualquier momento, cualquier día de la semana, cualquier hora, literalmente más de medio millar de programas anteriores. Eso sí, como siempre también quiero repetir que este programa, que este canal, no tiene ningún fin utilitario, ni está monetizado, ni tiene ningún tipo de aspecto económico, ni recibe donaciones, ni nada por el estilo, que es simplemente por esa pasión compartida entre ustedes y yo de platicar de historia. Naturalmente en esta ocasión, por supuesto, y les reitero, lo más importante para mí es felicitarles a ustedes, a sus familias, por el año que hemos iniciado, pidiéndole a Dios que a todos nos vaya excelentemente bien, que sea un año fructífero para nosotros y para nuestras familias. Por supuesto, también repito con mucho gusto que están disponibles las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia, o bien en los comentarios que permite este mismo canal de YouTube. Y no se diga más, amigas y amigos, si les parece bien, vamos a dar inicio al programa de hoy, el primero de 2026. Y como se trata del primer programa del año, pensé que sería conveniente anticipar cuatro de los temas que en este 2026 nos van a ocupar. Necesaria e invariablemente tendremos que hablar de ellos porque son 4 momentos interesantísimos, muy importantes de nuestra historia, de la historia de México. Y son además, por estas casualidades de la historia, temas que son cincuentenarios. Ocurrieron exactamente en periodos de medio siglo, distanciados entre sí, a partir del año de 1826, luego 1876, más tarde 1926, para finalizar en 1976, que son los 4 momentos de los cuales quiero simplemente dar una ligera barnizada, una ligera ojeada, que, repito, nos servirá de prólogo para que más adelante en el transcurso de este año, si Dios nos los permite, podamos platicar con amplitud sobre ellos. Comienzo con el año de 1826. 1826, hace 200 años, al que he llamado el año de los sueños de grandeza. Sueños de grandeza de México. Y en efecto, es el año en que es presidente de la República, como todos sabemos, don Guadalupe Victoria, y es un año de mucho entusiasmo nacional. Han pasado cosas importantísimas. La primera de todas, como lo recordamos también aquí en este programa, es que en el anterior mes de noviembre se había reconquistado, se había logrado la rendición del último reducto español en México, el castillo de San Juan de Ulúa, que fue finalmente vencido gracias a la Armada de México. Teníamos ya para ese momento, pues, la total soberanía de nuestro territorio. Ya no quedaba ningún pedazo de tierra mexicana en poder de España y éramos dueños de toda nuestra vastísima geografía, y México en ese momento se sentía con un ánimo de grandeza. Y comenzamos los mexicanos todos a gestionar una serie de sueños, de imaginar escenarios futuros posibles, porque, en primer lugar, nos sabíamos ya vencedores
Ya éramos libres, independientes y soberanos. Repito, habíamos expulsado del último territorio español en San Juan de Ulúa a nuestros dominadores por 300 años. Teníamos ya una armada competente, con varios barcos de guerra. Teníamos también a nuestro ejército ya reorganizado por el general Morán, que hemos platicado de él, que contaba además también con, para nosotros, 80,000 fusiles nuevos que habíamos adquirido en Inglaterra. Había pues entusiasmo militar. Habíamos inclusive organizado celebraciones para recordar la batalla de Waterloo de Napoleón. Habíamos también dado nuevos uniformes a nuestras tropas. En fin, militar y navalmente hablando, estábamos en un momento en que nos sentimos poderosos. También recuerden ustedes que acabamos de obtener los reconocimientos de países amigos, particularmente de dos que nos importaban mucho. Reconoció nuestra independencia los Estados Unidos de América, reconoció nuestra independencia Inglaterra, y esto nos colocaba ya en el escenario internacional. México ya figuraba entre las naciones del mundo y teníamos además la enorme ventaja de que estas dos grandes potencias nos daban su beneplácito de existir, con relaciones óptimas con las dos, y que además fructificaron, porque es un año de bonanza. Recuerden que México, y también lo habíamos platicado en su momento, ante las dificultades económicas de cómo quedó la nación después de la independencia, tuvimos que pedir préstamos precisamente a casas bancarias inglesas, que nos otorgaron crédito gracias precisamente a que ya contábamos con el reconocimiento de Inglaterra. Obtuvimos dinero fresco que nos permitió, insisto, comprar barcos, comprar fusiles, pagar sueldos a los empleados públicos, inclusive iniciar algunas obras que eran necesarias e indispensables en México, y todo esto pues nos permitió tener el recurso suficiente para poder imaginar que a partir de ahí comenzaría nuestro desarrollo económico. Al mismo tiempo, en esta situación, digámoslo así, de bonanza, benéfica, de entusiasmo general, por haber consolidado la independencia, por contar ya con fuerzas armadas sólidas, por tener dinero que llegó de préstamo, pero sin embargo permitía resolver y enfrentar los problemas de emergencia. En este momento también al gobierno del presidente Guadalupe Victoria y con su secretario de Relaciones Exteriores, el famosísimo Lucas Alamán, recibieron con beneplácito la idea de un amigo de México, de el gran libertador Simón Bolívar, quien había logrado la independencia de lo que hoy serían Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia. En ese momento, países integrados en una gran nación llamada la Gran Colombia, cuyo presidente era precisamente Simón Bolívar, un hombre que tenía además los sueños, el sueño enorme de la integración hispanoamericana. Ya desde mucho tiempo antes, en 1815, Simón Bolívar había anunciado este gran proyecto de que los países que lograran separarse e independizarse de España se integraran en una gran confederación integrada por diversas naciones, pero unidas todas por un fin común, que era, por una parte, poder defendernos de agresiones externas, pero por otra, fomentar el desarrollo para que los países crecieran, se eliminara la pobreza y pudiéramos disfrutar de los tantísimos dones naturales que nos otorgó la providencia o la naturaleza, como quieran llamarlo. Simón Bolívar inclusive había anticipado que esa gran confederación de naciones americanas tendría como capital, su capital, la Ciudad de México. Sí,
aquí, la capital de nuestro país, porque decía Bolívar que era la única ciudad metropolitana de América, la única ciudad cosmopolita. Y entonces a Bolívar se le ocurrió, pues darle, en ese año de 1826, darle viabilidad a su proyecto, a su sueño de la integración hispanoamericana, y convocó a una conferencia internacional que se va a realizar en la ciudad de Panamá. Van a acudir varios países, por supuesto los representantes de la Gran Colombia, los representantes del Perú, otra nación ya independiente y libre, los representantes de lo que se llamaba entonces Provincias Unidas de Centroamérica, un país formado por aquellas partes geográficamente hablando que se separaron de México, de lo cual ya platicamos en su momento, allá por 1822 y 23, y que eran un país independiente, Centroamérica completo, y también representantes de México. Llama la atención que estas cuatro naciones ahí representadas, la Gran Colombia, el Perú, Centroamérica y México, pues van a integrar este congreso en Panamá, que recibió, fíjense bien qué curioso, el rechazo, la negativa de participar del Brasil, recibió también la negativa de participar de lo que se llamaba entonces Provincias Unidas de Buenos Aires, que es entonces, hoy en día, la Argentina, recibió también el rechazo de participar de Chile, y recibió también, pues sí, la anuencia, pero no pudieron llegar los representantes de Bolivia. Pero a Bolívar le bastó con esto, que fueran cuatro naciones las que podían integrar esta conferencia hispanoamericana para darle vida a la Confederación de Naciones, que sería integrada, lo pensaba Bolívar, originalmente por Perú, por la Gran Colombia, por Centroamérica y por México. Van a empezar las negociaciones, van a comenzar los debates, y pronto van a mostrarse también otros problemas que empiezan a aparecer. El Perú se niega finalmente a participar porque tiene problemas con la Gran Colombia respecto a quién debe ser el titular de la soberanía de una región llamada para entonces ya el Ecuador, y que en ese momento formaba parte de la Gran Colombia. Pero no importó, Bolívar pensó que le bastaba con la unidad entre la Gran Colombia, Centroamérica y México. Y México especialmente porque Bolívar estaba profundamente agradecido a nuestro país, ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, porque México le otorgó un préstamo a la Gran Colombia por $1,000,000 para que pudiera resolver también sus problemas económicos. México, de lo que recibió prestado de Inglaterra, que fueron casi 15 millones de pesos, $1,000,000 se lo prestamos también a Colombia, que nunca lo pagó, por cierto, pero sin embargo sí, nos granjeó la amistad y el respeto y el reconocimiento de Simón Bolívar. Esta conferencia tendría una segunda parte que se convocó para la Ciudad de México y que se desarrollaría precisamente en ese año de 1826 a partir de agosto en la población de Tacubaya. Aquí se reunió este Congreso Hispanoamericano, ya formado únicamente por la Gran Colombia, por Centroamérica y por México, y va a fracasar, porque los centroamericanos pues se enojaron, porque México estaba en ese momento disputándoles el territorio del Soconusco, que era parte de Chiapas, y que los centroamericanos pensaban que formaría parte de Guatemala. Finalmente fracasó, pero lo único que quedó en realidad en firme fue la alianza entre la Gran Colombia y México, que entre los dos países soñaron, fíjense bien, en lograr las independencias de Cuba y de Puerto Rico. Puerto Rico se permanecería y pertenecería a la Gran Colombia, y Cuba formaría parte de México. Son los sueños de Bolívar y de Guadalupe Victoria conjuntamente, que a la larga, y como lo veremos en este año, van también a fracasar. Fracasarán entre otras cosas porque la Gran Colombia, a la muerte de Bolívar, se fracciona en tres países, Venezuela, Colombia y Ecuador, y porque México pues finalmente no podrá hacer frente a los compromisos importantísimos que tiene dentro con una invasión española
y después con las acechanzas de los Estados Unidos de América. Pero esto fue un sueño de grandeza mexicano del año de 1826, cuando creímos ser una potencia continental. Pero demos ahora un salto, un brinco de 50 años y trasladémonos al año de 1876. 1876, hace exactamente 150 años. En ese momento gobierna México como presidente de la República don Sebastián Lerdo de Tejada. Sí, recuerdan, aquel que había sustituido al presidente Benito Juárez cuando su fallecimiento en 1872, el presidente Lerdo asumió la presidencia de la República, va a presentarse a elecciones y va a ganar. Pero va a ocasionar que un militar exitoso, famoso, Porfirio Díaz, le entre la ambición del poder. Ya la tenía, Porfirio Díaz ya la tenía porque desde años antes, en 1871, había iniciado una revolución con el Plan de la Noria para oponerse a la última reelección del presidente Benito Juárez. Había resultado derrotado, había tenido que, encerrarse literalmente en su hacienda de la Candelaria, allá por Veracruz. Y sin embargo, durante el gobierno del presidente Lerdo, siguió fraguando sus ideas conspirativas para adueñarse del poder. Sí, en efecto, Porfirio Díaz era un militar famoso, que era del gusto y del agrado popular, esto hay que decirlo, porque si bien hoy en día ya sabemos que mucha gente vitupera de Porfirio Díaz, bueno, hace 150 años era quizás uno de los hombres más populares de este país, primero porque había sido un héroe en la guerra contra la intervención francesa y contra el imperio, después porque se había mostrado generoso y humanitario con los prisioneros, y más adelante porque sentía que él podía aglutinar a las fuerzas vivas nacionales. Era del agrado del sector empresarial capitalista, llamémoslo así, era del agrado del sector también de los hacendados y agricultores, era también del agrado de la Iglesia Católica, y todo esto poco a poco fue fomentando que en él se cultivara esta ambición de poder. El presidente Sebastián Lerdo, que gobernaba de una manera bastante severa, porque él pudo conseguir lo que no consiguió el propio presidente Juárez, había logrado reformar la Constitución, que había sido el deseo de don Benito, había restablecido el Senado de la República, había logrado que le otorgaran veto a las leyes del Congreso a favor del presidente del Poder Ejecutivo, había conseguido inclusive también pacificar a la nación entera. Y estas cuestiones, que por supuesto en cualquier ser humano son dignas de orgullo, también habían provocado que Lerdo considerara la posibilidad de volverse a reelegir, cosa que va a conseguir. Sin embargo, Porfirio Díaz ya no estaba dispuesto a esperar. En el año de 1876, en el mes de febrero, va a proclamar el plan de Tuxtepec, que reformaría más adelante en Palo Blanco, pero un plan por el cual llamaba al levantamiento popular y militar en contra del gobierno del presidente Sebastián Lerdo, con un eslogan de campaña, con un propósito que en ese momento se volvió sumamente atractivo y que él, el propio Porfirio Díaz, más adelante va a traicionar, por supuesto. Se trata de hacerse del poder, no de cumplir promesas, como todos sabemos. Fíjense bien, el lema del plan de Tuxtepec, el motivo fundamental, la frase que atrae a muchísimos mexicanos que se unen a don Porfirio es:
no reelección. No reelección. Y don Porfirio se sentía muy ufano de decir que la no reelección la había él promovido primero con el plan de la Noria en contra de la última reelección de don Benito. Pero ahora que Sebastián Lerdo de Tejada se reelegía nuevamente, también volvió a publicitar, a decirle a todo el mundo que él estaba en contra de la no reelección. Ya sabemos, haciendo un paréntesis, que gobernará a partir de 1876-77 hasta 1880 y fingiendo cumplir con la promesa de Tuxtepec, le va a dejar el poder a su compadre Manuel González de 1880 a 1884, quien le devuelve la presidencia, pero después ya don Porfirio se olvidó de sus promesas y se va a reelegir indefinidamente hasta que sea finalmente exiliado en el año de 1911. Así jugaba don Porfirio con todo mundo, prometiendo como buen político y después no cumpliendo como todo buen político, evidentemente. El caso está, pues, que se proclama el plan de Tuxtepec y sobre todo habrá muchos militares que de inmediato se unan a él. En cambio, el gobierno del presidente Lerdo contó con la lealtad de dos fundamentales militares que en ese momento pues eran quizás los más destacados del ejército mexicano, ambos también veteranos de la guerra en contra de la intervención francesa y del imperio, particularmente uno de ellos, Mariano Escobedo, quien había derrotado a Miramón, a Mejía y a Maximiliano en Querétaro, que había sido comandante en jefe del ejército del norte durante la época de estas guerras. Él se mostró leal al presidente Lerdo, fue su ministro de guerra, y él se va a encargar de dirigir las operaciones en contra de los rebeldes de Tuxtepec. Esto, pues, va a ocasionar que se inicie una guerra terrible. Las primeras batallas, las que libran los revolucionarios en contra de las fuerzas del ejército federal, y que conduce personalmente Porfirio Díaz, son nefastas para él. En 1876 se da la famosa batalla de Icamole, en donde el general Ignacio Latorre, antiguo subordinado de Porfirio Díaz, lo derrota. Y Porfirio Díaz tiene que salir corriendo. Y pronto hubo caricaturas en los periódicos que lo mostraban llorando por esta derrota. Le pusieron como apodo el llorón de Icamole. Pero bueno, la revolución va a seguir y finalmente habrá una gran batalla, ya cerca de Puebla, en Tecoac, en donde Porfirio Díaz va a derrotar a las tropas de Mariano Escobedo. Será la gran victoria de Tecoac, en donde ayudado por su compadre Manuel González, que por cierto ahí mismo va a recibir otra herida casi irreparable en un brazo que lo va a perder, pues con esta batalla triunfa, derrota a los lerdistas y obliga al presidente Sebastián Lerdo de Tejada a salir huyendo del país e irse a vivir a los Estados Unidos de América. Porfirio Díaz se hace del poder. Pero sin embargo ocurrió algo increíble. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José María Iglesias, otro liberal antiguo de los amigos de don Benito, que había formado parte de su gabinete itinerante cuando tuvo que salir de la Ciudad de México porque llegaban los franceses y permanecer allá en Ciudad Juárez, hoy antes Paso del Norte, pues ahí estuvo José María Iglesias, que para ese momento ya era presidente de la Corte, y siguiendo el mandato constitucional, él pensó que a la renuncia de Lerdo, a la huida de Lerdo, a él como presidente de la Corte, según lo mandataba la Constitución del 57, le correspondía ser presidente de la República y se autoproclamó. Bueno, Porfirio Díaz, al enterarse de que en Guanajuato esto había hecho José María Iglesias, decidió dejar en el poder como presidente interino a un amigo suyo, al general Juan Nepomuceno Méndez,
Juan N. Méndez, un general para entonces muy famoso, que había sido el comandante de los Acapuastlas directamente en la batalla del 5 de mayo del 62, que era muy leal a Porfirio Díaz, que había estado siempre a su lado. Él se va a quedar de presidente interino unos meses, en lo que Porfirio Díaz sale para entrevistarse con José María Iglesias, no lo convence y lo tiene que obligar a irse del país. Así que Porfirio Díaz no se anduvo con argucias legales y de plano también obligó a expulsar, a exiliar a José María Iglesias. Con esto Porfirio Díaz va a consolidar el poder, que lo consiguió gracias a la revuelta de Tuxtepec. Se va a convertir a partir de ese momento en presidente de México, y con este periodo intermedio de Manuel González, en realidad desde 1876, se inicia el llamado Porfiriato, que va a concluir, como todos sabemos, y ya lo comentamos hace un momentito, hasta el año de 1911. Así que es el momento estelar de Porfirio Díaz cuando finalmente conquista el poder. Tenía una trayectoria brillante. En efecto, había sido un héroe de la guerra de Reforma, inclusive. Después, contra la intervención francesa, no se diga contra el imperio, y se había convertido en una especie de ídolo popular, porque, repito, la gente lo veía bien por su benevolencia, por su humanidad, por su actitud, por su forma de conducirse durante la guerra y después por su oposición reiterada a las reelecciones tanto de Juárez como de Lerdo, promesa que él después, por supuesto, va a traicionar. Pero lo más interesante de todo es que va a obtener inmediatamente el reconocimiento de los Estados Unidos de América y sobre todo, en un esfuerzo para pacificar al país, va a obtener también el reconocimiento nada más y nada menos que del Vaticano, que van a ver en él un hombre capaz de atemperar las leyes de reforma que el presidente Lerdo se había esmerado en cumplir en detrimento de la Iglesia Católica, que estaba muy enojada. Bueno, con la llegada de Porfirio Díaz, al parecer el Vaticano y la Iglesia Católica Mexicana se tranquilizaron y estaban dispuestos a iniciar con él una nueva etapa. Así que las finanzas, la religión, los militares, en fin, todo el mundo estaba de acuerdo con Porfirio Díaz, que iniciaba así el periodo llamado el Porfiriato, traicionando sus propios ideales de no reelección. Pero amigas y amigos, no se vayan, que en un momento más vamos a continuar. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta semana, y que se refiere a 4 momentos estelares en la historia de México, cincuentenarios todos ellos, porque estamos hablando de lo que sucedió en 1826, en 1876, en 1926, que es lo que platicaremos en este momento, y remataremos con lo que sucedió en 1976, como anticipo, gran prólogo, de lo que, con el favor de Dios, en este nuevo año de 2026, iremos platicando a lo largo de los meses. Ahora vayamos al año de 1926, hace exactamente 100 años. Miren, fue un momento muy difícil para nuestro país. Ya para entonces se había consolidado la Revolución Mexicana, ya habían pasado los años violentos de 1910 a 1920, ya había pasado el periodo presidencial del presidente Álvaro Obregón y gobernaba México Plutarco Elías Calles. Son los años también de la consolidación financiera y hacendaria de México, cuando, con una serie de acuerdos que hemos comentado en su momento, como los tratados de Bucareli, obtuvimos finalmente el reconocimiento de los Estados Unidos de América, la llegada de créditos, más las reformas fiscales que aquí emprendió
Manuel Gómez Morín, fundador del Banco de México. Eso y otras medidas habían permitido la estabilidad financiera del país, inclusive con algunos visos de inicio de crecimiento, porque el propio general Calles se encargará de fundar, además del Banco de México, el Banco de Crédito Rural, para empezar a que el país produjera de nuevo. Pero, siempre hay un pero en estas historias, al mismo tiempo también, el presidente Plutarco Elías Calles, quizás por una especie de odio cetrino a la religión católica, quizá porque estaba rodeado de personajes que abominaban de todo lo que fuera el catolicismo, quizá porque además la Constitución del 17 pues abría las puertas a una relación de subordinación de la Iglesia con el Estado, quizá porque el propio Calles, que era además espiritista, pues no quería el predominio de la religión católica, quizá porque había procurado y fomentado, como lo vimos ya hace algunos meses, la creación de una iglesia católica mexicana, por supuesto fallida. El caso está, pues, que había un ambiente tenso de confrontación, de polarización, por la actitud del gobierno y particularmente del presidente Calles hacia la jerarquía católica, hacia los católicos en general, a los cuales llamaba traidores a la patria, imagínense nada más. Para él los católicos eran traidores. En fin, ideas del presidente Calles, que van a motivar que en enero de este año de 1926, que es el año además que todos sabemos inicia la famosa Guerra Cristera, una guerra religiosa en México, en pleno siglo XX. En ese año de 1926, a principio de ese año, el arzobispo de México, José Mora y del Río, va a hacer declaraciones públicas, obviamente en contra de los artículos constitucionales que ponían una serie de límites terribles a el ejercicio libre de la religión católica. Limitaba, por ejemplo, que los sacerdotes o religiosas vistieran con su hábito o sotana en las calles, limitaba el culto público, limitaba también el número de sacerdotes que podía haber en el país, en fin, una serie de medidas que harán que el arzobispo José Mora y del Río haga declaraciones públicas del malestar de la población católica mexicana en contra de la actitud del gobierno abiertamente hostil al catolicismo. Este estado de crispación hará que la respuesta del gobierno mexicano, del presidente Calles, fíjense bien, sea detener, poner preso a José Mora del Río, que será llevado a la cárcel a declarar. Después lo sueltan, pero lo encerraron varios días por hacer declaraciones en contra de la Constitución y en contra del gobierno. Terrible, ¿eh? Es un ambiente, pues, verdaderamente de frustración, de crispación, de molestia. Y entonces, al enterarse el Santo Padre, el Papa Pío XI, de que el arzobispo Mora del Río había sido detenido y puesto preso, lanzó una bula, una encíclica papal, apoyando la defensa de la religión católica y aplaudiendo a su propio obispo, arzobispo José Mora del Río, y a todos los sacerdotes y fieles mexicanos que se estaban defendiendo de los ataques del Estado anticlerical que presidía Plutarco Elías Calles. La respuesta de Calles es terrible. Lanzó una serie de leyes, todas ellas de carácter penal, para castigar con penas de prisión todo tipo de manifestación religiosa. Confiscó templos, expulsó sacerdotes extranjeros del país, cerró conventos e inició una hostilidad en contra de la Iglesia. Esto va a propiciar que se crea
lo que se llamó la Liga Nacional de Defensa Religiosa, una agrupación clandestina, sí, pero que tenía voz en todas partes, de personas, todos ellos laicos, todos ellos seglares, que tenían por finalidad, por motivo, la defensa del catolicismo mexicano. Ante el ataque del gobierno, la Liga de Defensa Religiosa va a promover, a publicitar, a hacer propaganda para que se hiciera un boicot social y económico para debilitar, para presionar al gobierno, para que dejara en paz a la Iglesia. Todo esto ocurre en ese año fatídico de 1926, hace un siglo exactamente. La Liga de Defensa Religiosa pues llama al boicot general y entonces la respuesta del presidente Calles es cerrar templos, así de sencillo. Esto hará que el arzobispo Morey del Río declare, junto con todos los obispos de todo el país, que se suspendían todos los servicios religiosos, todos. No era solamente cerrar las iglesias y no dar misa, no, se suspendió también los bautismos, se suspendieron también los matrimonios, se suspendieron también las aplicaciones de extremaunción para los moribundos, y esto va a propiciar pues un estado totalmente crispado. El Estado atacando la Iglesia y la Iglesia respondiendo con la suspensión del culto y de los servicios religiosos. Terrible, ¿eh? En su informe de gobierno del 1 de septiembre de 1926, el presidente Plutarco Elías Calles va a presumir de que cumpliendo la ley, las leyes que él mismo dictó, había cerrado 42 templos, había cerrado 8 conventos, había expulsado a 185 sacerdotes extranjeros, y ahí, en ese informe de gobierno, es cuando dice que los católicos son fanáticos traidores. Fanáticos traidores llamó a los católicos mexicanos. Esto da finalmente como resultado que estalle la guerra cristera. Una guerra que sobre todo va a suceder en el Bajío mexicano y en algunas otras partes también, pero que va a implicar que mexicanos se peleen entre sí por motivos religiosos. Muchos de ellos, los cristeros, son campesinos que tienen una acendradísima devoción tanto por el catolicismo como particularmente por la Virgen de Guadalupe, y se enfrentan a sus casi hermanos, que son los soldados del Ejército Federal, que los combaten y se combaten verdaderamente de manera desalmada en los dos bandos. Algo peculiar, la Liga de Defensa Religiosa decide, para poder enfrentar con éxito esta guerra, decide que tiene que contar con un general. Y literalmente contratan, con un honorario de 3 millones de pesos, a un antiguo general mexicano, joven, del Ejército Federal, que había sido egresado del heroico colegio militar, que había formado parte del ejército porfiriano, que había sido un oficial distinguido de artillería, que había participado en la escena trágica del lado de Victoriano Huerta, que había combatido a favor de los huertistas, que se había exiliado, pero que pronto regresó a México, se había convertido en empresario con una fábrica de jabones, pero tenía fama de ser un militar estudioso, un estratega nato, un hombre con habilidades, y a él lo convencen para que sea el comandante en jefe del Ejército de Cristo Rey. Me refiero al general Enrique Gorostieta, que se va a enfrentar a otro genio militar, que es el secretario de Guerra y Marina del presidente Calles, el que va a ser en realidad el mando en jefe de los operativos en contra de los cristeros, que es el famosísimo general Joaquín Amaro. Dos mentes brillantísimas como estrategas que se van a enfrentar durante la guerra cristera, el general Gorostieta, que finalmente fallecerá,
y el general Joaquín Amaro. Bueno, todo esto ocurre durante ese año de 1926. Un año complicado, un año difícil, un año de crispación, un año en el que se cierran los templos, se suspende el servicio religioso, el Estado está literalmente hostilizando a la Iglesia Católica y a su jerarquía. Va a haber momentos espectaculares como cuando la Fuerza Aérea Mexicana bombardee el monumento de Cristo Rey allá en Guanajuato, en la sierra. Va a haber momentos también terribles, como por ejemplo cuando los cristeros desorejan, le arrancan las orejas, se las cortan a maestros que están promoviendo la causa del Estado mexicano. En fin, todo esto hasta que se logre 3 años después, en 1929, la paz, con los acuerdos de ese año que ya firmará el presidente Portes Gil. Pero 1926 es un año fundamental para el nivel de crispación, de polarización que alcanzó nuestra patria por causa de la religión. El conflicto religioso que se inició en México en 1926 y que polarizó a toda nuestra sociedad. Y vamos ahora al último bloque cincuentenario, el más cercano a nosotros, ocurrido en el año de 1976. Hace medio siglo, hace exactamente 50 años. 1976 es exactamente la mitad del periodo conocido como el populismo, porque es el año último del gobierno del presidente Luis Echeverría Álvarez y es el año en que también toma posesión como presidente de la República José López Portillo. Un año pues interesantísimo, un año eje en el populismo. Miren, es un año importante por varias razones. Déjenme primero señalar, como ya en alguna ocasión lo hicimos, un logro, sí, un gran logro del presidente Luis Echeverría, que por otra parte, así como tiene logros, tiene también medidas francamente descabelladas, Pero algo que puede reconocérsele es que ese año finalmente se consiguió que México declarara y que las Naciones Unidas aceptara el mar patrimonial. A partir de ese momento y por idea precisamente del presidente Luis Echeverría, se agregó al territorio mexicano, además del mar territorial, que como todos sabemos son 12 millas a partir de la línea de pleamar, 200 millas más como mar patrimonial, que hoy gozan todos los estados que tienen costas en los océanos. Fue un logro, repito, del presidente Luis Echeverría Álvarez. Así como fracasó con sus ideas también, por ejemplo, de las cartas de los derechos y deberes de los estados, en cambio, en su propuesta de mar patrimonial acertó, fue aceptado y México desde entonces, desde hace 50 años exactamente, goza ya de este derecho al mar patrimonial para poder explotar los mares adyacentes a nuestras costas. Esto fue, repito, un logro. Sin embargo, ese mismo año también, y en virtud del desbordado gasto público que el presidente Echeverría condujo con la idea de dejar a un lado lo que se llamó el desarrollo estabilizador y pasar a lo que él llamaba desarrollo compartido, que es el populismo en realidad, por efecto del gasto público exacerbado, altísimo, y que ya aquí en este mismo programa hemos comentado alguna vez, como por ejemplo cuando en Ensenada se encontró con una cooperativa pesquera que le pedía un barco para poder salir a pescar. Echeverría decía, ¿cómo que un barco? Que les den 3 barcos a los señores. Bueno, así se gastaba, pero en todas las materias, en todos los rubros, y esto va a propiciar una crisis económica pavorosa. La primera crisis que comienza a sentir y a sufrir México
el periodo de crisis económicas que terminó hasta el año 2000 en realidad, se inicia precisamente en el año de 1976, el último año de gobierno del presidente Luis Echeverría, y fue marcado por un acontecimiento que fue traumático para quienes entonces lo vivimos: la primera devaluación del peso mexicano en 22 años. En 1954 se había fijado la cotización del peso frente al dólar en 12.50, así se había mantenido durante todo el tiempo y la etapa del desarrollo estabilizador, pero el gasto excesivo obligó a devaluar el peso casi al 100%. No había sucedido en México, después de 22 años, una crisis económica, y a partir de ahí, como todos sabemos, las crisis económicas se van a suceder los siguientes 24 años hasta que, en el año 2000, y ya, primero con la acción del presidente Zedillo y después ya con el presidente Fox, se estabilice la economía mexicana. Pero las crisis económicas se inician precisamente en el año de 1976, lo cual va a ser importantísimo para la historia contemporánea de México. Claro, al mismo tiempo el presidente Echeverría quería congraciarse con todos los sectores. Por ejemplo, lanzó una iniciativa para dar amnistiar a todos los presos del 68 que todavía estaban en la cárcel. Hagan el favor, quería ya congraciarse con ellos. Por otra parte, es el año en que él encabeza la guerra sucia también, que se combate a muchísimos guerrilleros que hay por el país. Es el año también, por ejemplo, en el que se dice en las calles, en los cafés, en todas partes, que va a haber un golpe de Estado, que porque los militares están muy enojados, o que el presidente Echeverría quiere reelegirse porque el candidato que él decidió pues ya no le convence mucho. En fin, es un año de rumores, es un año de murmuraciones, de chismes, todo en medio de este caldo espantoso que es la crisis económica, la primera que vive el país ya en tiempos modernos. A su vez también, políticamente, es el año de mayor presencia, fuerza y apogeo del PRI. Como era costumbre, el presidente Echeverría eligió a su candidato a sucederlo y logró con mucha habilidad manejar, cosa que platicaremos también, por supuesto, en este año, si Dios lo permite, logró manejar la oleada política para que nadie descubriera que su favorito era su amigo de juventud, José López Portillo, a quien él había hecho en 6 años subsecretario, director general de la Comisión Federal de Electricidad, secretario de Hacienda sin tener ni idea del asunto y después candidato presidencial. Logró imponer a su candidato sin ningún problema y José López Portillo pues se sentía originalmente obligado a respetar, inclusive a obedecer a su mentor Luis Echeverría. Claro, tendremos que platicar toda esta historia porque finalmente el presidente López Portillo se deshace de Echeverría cuando ya era una molestia, Pero esto es una lección de la historia que examinaremos, repito, a lo largo de estos meses. Lo importante, pues, es que ya hay candidato del PRI. Y lo más interesante, el único rival posible, el único partido en realidad de oposición, porque en aquel tiempo recuerden que los otros partidos, como el Partido Popular Socialista, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, todos ellos eran satélites del PRI, la única oposición la hacía el PAN, el Partido Acción Nacional, que en ese año, hace 50 años, como hoy en día también, vivía una crisis pavorosa, con los pocos militantes que tenía peleándose entre sí, y llega a la decisión, fíjense bien qué terrible, de que en las elecciones presidenciales no presentó candidato, lo cual pues va a originar que
cuando llegue el momento del sufragio de la elección, en las boletas solamente aparezca un solo candidato, José López Portillo, un solo candidato registrado. Claro, va a haber una pequeña campaña muy casera, muy local, y aparecerá un candidato no registrado con muy pocos votos, Valentín Campa del Partido Comunista, pero el 99% de los votos fue para José López Portillo, que sin ningún rival, repito, sin ningún candidato de oposición por la propia crisis del PAN, llegó solito a la presidencia de la República. Un año, pues, muy complejo, que inició, repito, de manera favorable con esta declaración del mal patrimonial, pero que poco a poco se fue literalmente echando a perder. En los últimos estertores del Echeverriato fueron dos momentos muy difíciles para México. Uno de ellos, en materia agraria, es cuando Echeverría decide expropiar 75,000 hectáreas allá en el Valle del Yaqui, en Sonora, nada más simple y sencillamente para demostrar que él era quien tenía el poder de expropiar la tierra, y al mismo tiempo también, ante las críticas que en algunos periódicos como en Excelsior se le hacían, encabezados todos ellos por el entonces ilustrísimo politólogo y periodista Daniel Cosío Villegas, que fallece ese mismo año. Al morir don Daniel Cosío Villegas, el presidente Echeverría, que le tenía cierto respeto a él, decidió dar el famoso golpe al Excelsior para deponer a su director Julio Scherer y que en su lugar hubiese un director afín para que el Excelsior se convirtiera en un periódico, pues amigo del presidente, para decirlo con otras palabras. Es también un año interesantísimo desde el punto de vista cultural y político literario, porque es el año en que aparece por primera vez también la famosa revista Proceso, hablaremos de eso, y es el año también en que aparece la famosísima revista Vuelta, la que dirige Octavio Paz. Son dos publicaciones fundamentales para la historia de México que nacen en ese año de 1976. Proceso todavía sigue, Vuelta cambió su nombre por Letras Libres, pero todavía sigue, y son dos de los pilares de la libertad y del pensamiento en México. Ese año, repito, es un año terrible. El presidente Echeverría termina envuelto en rumores de golpe de Estado, termina siendo criticado y vituperado sobre todo por la crisis económica a la que ha llevado a México por causa de su política de desarrollo compartido, que no es otra cosa más que el populismo, gastando en exceso, gastando y gastando, y por otra parte, pues con la imposición de un candidato único que nadie chistó, sin que los partidos opositores presentaran a su vez contrincantes. Por la crisis interna del propio Partido Acción Nacional, hay que decirlo claramente, y que culminará el año con la toma de posesión del nuevo presidente José López Portillo, que sí, hay que decirlo, era un hombre culto, un hombre estudioso, un hombre con conocimientos, y da un discurso conciliador y hasta esperanzador. Al parecer, José López Portillo llegó con la intención de calmar los ánimos, de tranquilizar a la sociedad mexicana, que estaba encrespada sobre todo por la crisis económica terrible que vivía el país, y pues seguramente con buena fe López Portillo intentó dar un paso hacia la tranquilidad, anunciando un programa de gobierno mesurado, moderado, primero de recuperación, luego de consolidación, luego de crecimiento, y supuestamente abandonando toda postura populista que también va a traicionar. 1976, también un año importantísimo en nuestra historia, que primero Dios platicaremos de él con abundancia. Y con esto, amigas y amigos, terminamos el programa de esta ocasión, de esta semana. Por supuesto, tratándose, repito, de un nuevo año, yo quisiera transmitirles a ustedes mis mejores deseos para que en este 2026, repito lo que decía yo al principio,
a todos absolutamente, nos vaya bien. Que sea un año fructífero y que con el favor de Dios, con su presencia, con su aliento, con su guía, podamos avanzar. De manera personal, de manera familiar y sobre todo como país. Son los deseos de un servidor y de mi familia para todas aquellas personas que tienen la amabilidad de escucharme o de verme. De veras, se los agradezco infinitamente y, primero Dios, aquí nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Pásenla muy pero muy bien.